teoría más. Genial, eso lo vamos a estar subiendo hoy al aula, así que cualquier cosa hoy ya lo van a poder ver ahí. ¿Lo estaban viendo? Recién lo estaba viendo yo. Es este, se llama Teoría de Excel, de planilla de cálculo. Creo que está mejor explicado el tema, por ejemplo, de que estaban en el trabajo práctico, que era de filtros y validación de datos. Quiero saber si algunos pudieron hacer, me contestan en el chat, si quieren. Si algunos pudieran hacer el trabajo práctico de repaso, si por lo menos pudieron leer de qué iba. ¿Y qué les pareció? ¿Pudieron hacer los ejercicios? No era muy difícil porque las fórmulas ya las habíamos visto y que eran el sí, el condicional, que no era difícil, el buscar B. Después tal vez lo más difícil era aplicar filtros y validación de datos, pero cuesta entender cómo funciona, igual es súper intuitivo, Excel te dice qué tenés que poner y dónde tenés que ponerlo. Pero es re útil para, por ejemplo, que no se completen las columnas con otra cosa que vos no necesitas. Por ejemplo, cuando es habitaciones doble, simple o VIP. Bueno, genial. Lo vamos a ir viendo de a poquito, pero la idea es ver que todos más o menos podamos hacer el trabajo práctico de repaso. Como la clase pasada, un poquito de clase práctica, o sea, porque yo te puedo explicar para qué sirven los filtros y para qué sirve la validación, pero hasta que no lo ves, no le encontrás sentido o no pensás que tiene utilidad. Entonces, es importante verlo en el ejercicio. Bueno, más o menos ahora arrancamos. En la semana pasada nos habíamos quedado. ¿Sí? ¿Arrancamos? ¿Todo bien? Va. Sí, empecemos. La semana pasada nos habíamos quedado en la parte de filtros. Uy. Para los que tuvieron oportunidad de verlo y aplicarlo, no sé si los chicos, si les costó mucho, pero los filtros te permiten mostrar de una columna, generalmente se trabaja por columna porque la fila usualmente tiene siempre el mismo, datos correlacionados al, por ejemplo, el producto, el precio, el alumno, el DNI. Entonces, cuando hablamos de filtros, generalmente hablamos de que se aplican sobre columnas. Permite seleccionar información de la tabla mediante un criterio. Por ejemplo, en el ejercicio de Gran Hotel Argentino, estos son los filtros. El Excel te permite crear el filtro automático, que te lo crea en todas las columnas, con todos los valores. Por ejemplo, yo acá podría elegir Álvarez, que me muestre solamente ese, y es útil si yo estoy buscando un cliente en particular, pero es útil en esta tabla que tiene 10 clientes o 12,
no en una tabla, si yo estoy buscando 600 clientes, me va a traer, no sé, 30 Álvarez. Tal vez me sirva porque en 30 es más fácil identificar el único que yo estoy buscando o no. O sea, todo depende del uso, la cantidad de datos que quiero mostrar. Por ejemplo, es más útil en estas filas, que yo quiero saber cuántos, por ejemplo, si es un hotel que está trabajando en el momento, ¿cuántas habitaciones ocupadas dobles tengo? O cuáles son los días de estadía, cuántos días de estadía. Todo depende del uso. Es la forma automática en la que se hace. No sé si todos pudieran hacerlo, pero si quieren, lo probamos a hacer ahora. Bueno, en este justo yo... Si quieren empezamos, para completar bien la tabla, empezamos con la validación de datos en lugar de filtro, para que sea más legible la tabla. ¿Tienen alguna pregunta de filtro? ¿Alguien no pudo hacerlo? Yo tenía una consulta, pero no con respecto a los contenidos. En mi caso, me acabo de unir recientemente al curso, y no pude unirme a las clases porque en este horario usualmente tengo otras cosas. De hecho, dentro de un rato me tengo que retirar. Quería preguntar si con las clases grabadas y todo el material que está en el Classroom, no habría problema de hacerlo en otro horario o cuando tenga tiempo libre. Creo que la primera clase no quedó grabada completamente, pero en la segunda clase hicimos un repaso de lo que vimos. Hacelo con las clases grabadas. Fíjate si podés completar los ejercicios y cualquier consulta, ese es mi correo. Estamos. Lo estoy poniendo en el chat. Muchas gracias. Si querés mandarme una consulta sobre algún ejercicio que no te sale, en realidad, como no es mucho, están subidos en la clase el primer trabajo práctico de operaciones y fórmulas, que fue este. Y el segundo trabajo práctico, que es el que estamos viendo ahora, que es este. Que es el que estábamos viendo recién. Perfecto, gracias. Bueno, por ejemplo, acá me olvidé de qué filtro había aplicado y no puedo volver a ver la tabla completa. Pero bueno, te muestra una marquita en la esquina derecha de cuál es el filtro que está aplicado. Tenés que mirar con atención, básicamente. ¿Alguna otra consulta antes de que empecemos? Pasemos el tema de filtros al tema de validación. Después filtro volvemos, pero básicamente es eso. O sea, lo vamos a ver ahora cómo hacerlo. Pero funciona bajo un criterio y te permite visualizar solamente el criterio que querés usar. O sea, te muestra todos tus valores y te permite visualizar solamente las filas que cumplen ese valor. El tema siguiente, que es el primero en realidad que se utiliza en este trabajo práctico para completar la columna de tipo de habitación. Se me perdió el de validación de valores. Creo que no lo tengo. ¿Puede ser que no esté en este trabajo práctico? Qué raro, estaba segura que lo había hecho. Bueno, validación. Si no, está en el que les acabo de pasar. Validación de datos. Creo igual en el trabajo práctico
está re bien, o sea, tiene unas capturas para que vean cómo se hace la validación, para que siguieran los pasos de validación. Esto, validación de datos. Por eso no lo había puesto en el trabajo, en la presentación, porque lo había puesto en el trabajo práctico. Es re fácil. Tenemos que seleccionar dónde queremos implementar la validación de datos. Tiene una ventanita y un icono que dice validación. Te permite elegir, o sea, es súper intuitivo el origen, que es este. Ahí veo que me lo agrego. No me acuerdo cuáles eran los valores que le había pasado en el... Creo que era simple, doble, simple. Doble, simple, doble, bip y bip. Si están, no sé si los chicos que se unieron ahora, Álvarez doble, quedó así, Álvarez simple. Entonces era al revés, doble, simple, doble, simple. Bueno, ¿vieron qué fácil es completar la información? Yo ya lo hice 2 veces. Qué fácil es completar la información con la validación de datos. O sea, no puedo errarle porque solamente me permite elegir desde esos 3 valores. Pueden ser 10 valores, pero solamente me acota mis opciones. Yo no podría completar esta casilla con ningún valor para que después, por ejemplo, el sí me dé un error o el buscar. Porque yo sé que están bien completos. O sea, la forma en la que la función va a verificar el valor que tiene que consultar contra el valor de mi tabla, de mi matriz, siempre va a coincidir. Nunca va a estar mal escrito doble o nunca va a estar mal escrito simple o no voy a tener coincidencias de mayúsculas y minúsculas. Igual para las funciones... funciona si completas en mayúsculas el dato original y en minúsculas la celda de verificación, igual funciona. Pero, como les había dicho antes, no en todos los Excel. Por ejemplo, en Excel 2003 tenía problemas de mayúsculas y minúsculas en las iniciales. Excel 2019 ya no lo tiene. Si el que no lo hizo... y si puede ir completándolo ahora, y si me dicen si les salió, si les parece muy difícil, si quieren que los explique de nuevo, la validación de datos también se puede completar con otros datos, no necesariamente tienen que traerse de una lista. Yo, por ejemplo, podría agregar validación de datos para que solo admita números enteros, entre 0 y 4. Así, por ejemplo, este tipo de servicio, esta fila de tipo de servicio se podría completar de esta forma. Pongo 0, 1, 2, 3, 4, y 5 ya me tira que es un valor no válido. Por ejemplo, hay un ejemplo en el apunte que les acabo de pasar que dice, bueno, si tenés que cargar medidas de lluvia y no pueden ser valores negativos. O, no sé,
Si estás haciendo un descuento por planilla, no pueden ser mayor del 20% del sueldo. Podés ir jugando con la validación de datos para que tome los valores que vos necesitas y no otros. Porque siempre puede pasar que cargando los datos se te vaya el dedo, agregues un 0 de más, un 0 de menos. Entonces siempre podés decir, bueno, yo sé que el incentivo docente nunca va a ser menos de 1.000 pesos o una cosa así. Entonces, todos los valores son por arriba de 1.000. Si me lleva a faltar un 0, me va a avisar que no es un dato válido. Esto era elegir lista, que te permite seleccionar los datos un minuto que vuelvo a hacer esto. Es para que le quede como lo tenían ustedes. Así. ¿Las fórmulas? ¿Tuvieron algún problema completando las fórmulas? La validación de datos es eso. O sea, el cuadro de verificación de datos, que se accede desde acá, de la pestaña Datos, Validación de datos. En esta había que hacer lo mismo. De exactamente la misma forma funcionan. ¿Quieren que la hagamos o ya vieron validación de datos y es suficiente? Bárbaro. Seguimos entonces. Tenemos completo los apellidos de los clientes, el tipo de habitación, los días de estadía, que es ¿cómo se llama? Que es el dato que les di yo. Y acá, por ejemplo, les quiero mostrar esta versión de Excel que tuve que reinstalar la semana pasada porque se me había vencido la licencia. No tiene buscar B, tiene consultar B. Si yo voy a la descripción ¿cómo se llama? De la función, voy a ver que funciona de la misma forma. También existe la función buscar y también vas a poder resolver este ejercicio con la función buscar, pero como estábamos trabajando, la B significa vector, o sea, buscar vector o consultar vector. Como estábamos trabajando con el buscar B de vector, entonces quise utilizar la función consultar B. Yo para los que tienen esta versión de Excel o otra versión de Excel y no encuentran la función buscar B. Valor buscado, doble. Acá tenemos, quiero que presten atención, la llamada a otra hoja. La hoja es servicios hotel, entre comillas simples, un signo de admiración. Ahora se las pongo más grande. La llamada a la hoja, servicios hotel, las filas y columnas que hace referencia a la matriz, que tenían que estar fijas con el signo pesos. Ahí lo vieron, los que pudieron hacer el ejercicio, vieron que si no ponían el signo pesos cuando querían utilizar la fórmula en otra celda,
ya no les daba ningún valor. Y el número de orden de la columna que devuelve el valor. Por C2, que es la cantidad de días. Sí, sí te pasó valor porque cuando extendiste la función a las otras filas, no fijaste los valores de la matriz original desde donde obtenés el valor de la habitación. Entonces, estos datos se incrementan. Como se incrementa el B2, para seguir consultando simple, doble, bip, bip, estos datos, si no los fijas con el signo pesos, también se incrementan. ¿Alguien más tuvo un error? ¿No tuvieron ningún error más? ¿Todos pudieron hacerlo? Bárbaro. Como la forma en la que referencia la hoja del mismo libro, también se pueden ingresar hojas de otros libros. Creo que mi Excel no está andando demasiado bien. Así se borra la validación, no me lo estaría tomando. Como dije, creo que está funcionando un poco mal. Bueno, no sé si lo vamos a poder hacer, pero bueno, podría agregar una línea más. Y para resolver esto, en vez de usar estos valores, quiero usar estos.
Está viendo, tengo libro 1, hoja 1 y los valores. Vamos a ver si nos da. Ha especificado muy pocos argumentos para esta función. Me falta el orden de columna. Ahí. Y ahí está resuelto. En vez de llamar a la hoja, estoy llamando a otro libro. Le pone el título del archivo, libro 1 XLS, la hoja, como la llamamos en un libro del mismo tipo, hoja, signo de admiración. Y bueno, después sí, es la matriz y el orden. ¿Vieron cómo lo hice? En el libro 1 tengo la misma tablita de tipo de obligación y precio por día. Acá hago la llamada al libro, hoja, matriz, orden de la matriz. ¿Lo vieron? ¿Quieren que lo haga de nuevo? ¿Lo entendieron? Bueno, seguimos. Me dicen en el chat si no entienden algo o si tienen alguna pregunta. Todos no tuvieron problemas para insertar filas, borrar columnas. Se hace con el menú contextual del botón derecho, generalmente eliminar o borrar contenido. Y si no, el formato de celda también se aplica a toda la columna que estoy seleccionando. Bien. El siguiente punto en el trabajo práctico, después de validación de datos, era resolver los valores y después los filtros. Los filtros son útiles porque, como les decía hoy cuando vimos al principio de la clase, te permite mostrar solamente la versión, la información que necesites en ese momento. Los filtros se usan con la función subtotales. ¿Todos la pudieron aplicar a la función subtotal? Yo, por ejemplo, acá no tengo suma, sino tengo subtotal. Entonces, si muestro habitación doble, la información se va a mostrar solo para la habitación doble. Incluso mínimo, máxima cantidad de días, porque también estoy usando subtotales. O si muestro simple, va a ir cambiando los valores. Entonces tengo acceso a información rápida y sé que está bien porque estoy utilizando la función subtotal y este parámetro de la función subtotal, vamos a hacer la función subtotales. Subtotales. En esta ventanita desplegable me permite elegir cuál es la función de la que quiero obtener subtotales. Tengo promedio, contar, contará, máximo, mínimo, producto, todo, básicamente. En este caso es suma, el valor de total recaudado. Elijo suma. Me pregunta qué quiero sumar. Los subtotales, yo acá no estoy trabajando en la versión. Sí, tengo la versión, solamente no la estoy mostrando. Tengo que, para ingresar la función de subtotales, tengo que mostrar todos los datos y seleccionar todas las filas.
Entonces, subtotales. 9, suma. 9. Punto y coma, los valores que quiero sumar. Cierro paréntesis. Enter. Entonces, depende de lo que quiera mostrar. Por ejemplo, puedo excluir datos. Ahí me muestra doble y simple. O puedo mostrar solo un tipo de dato. Eso es lógico. Ahora vamos a ver cómo se crean los filtros. Tengo mi tabla. Así me los creo automáticamente. O sea, solamente presionando filtro y seleccionando todas las filas y todas las columnas, me los creo automáticamente. Eso es lo que estábamos viendo recién. Exactamente lo mismo. Le digo, filas como nombre de cliente. Cuando las utilizas, te va a traer, si es una tabla larga de datos, todos los Álvarez. Depende del uso que estés haciendo, te sirve o no te sirve. En días de la semana puede ser útil el importe abonar. El importe abonar, todo depende. Porque te conviene consultarlo por día en vez de importe, pero así se crean automáticamente. Si no tenés el filtro avanzado, las opciones avanzadas de filtro, que te permiten elegirlo sobre una columna o fila única. Hay una forma de borrar filtros, no me acuerdo en este momento. También sobre el filtro que ha creado puedo elegir qué quiero, o sea, personalizarlo. Y si no, cuando puedo elegir solamente una fila y una columna en el filtro avanzado, una columna en el filtro avanzado y elegir que solamente esa tenga filtro. No sé si me entendieron eso. Rango de la lista, rango de criterios. Este. Debería haberme creado el filtro por el tipo de habitación solamente. Porque como ya les dije, mi Excel está haciendo cosas raras desde que lo reinstalé la semana pasada. Bueno, se ponen a investigar como tarea cómo definir filtros sobre solo una columna. A los efectos siempre pueden definirla sobre todo y utilizar la que necesiten. Bueno, vimos la referencia a otras páginas, a otros libros, diferentes hojas, como los tenían que utilizar para resolver ese ejercicio. En datos de cliente, en clientes con habitación doble tenían que copiar, una vez filtrado, copiar y pegar, no era muy difícil. ¿Qué queda del trabajo práctico?
el gráfico. No sé si todos pudieron crearlo. Y hacer que se vea así, más o menos. Por ejemplo, ahora el gráfico me está modificándolo de acuerdo a lo que estoy mostrando de información acá. ¿Ven? Lo importante del gráfico son las opciones que tiene. ¿Pudieron llegar a esta versión del gráfico? Si yo lo selecciono, todavía puedo modificarlo desde acá. Estas son las opciones del gráfico de barras. ¿Ven cómo va mutando? Los que no pudieron llegar a la versión del gráfico que yo les había pedido, que ahora ya no me acuerdo cuál era. Creo que esta, tal vez. Tienen que seleccionar, elegir el formato de gráfico. Esta. Que necesiten de acá. También, a su vez, pueden modificarlo con el menú contextual, que es el que se accede con el botón derecho. Agregar etiqueta de datos. Y ahí me pone las etiquetas por encima. Si hago doble clic sobre esto, puedo eliminarlas de ahí abajo. Por ejemplo. Con un doble clic sobre tabla de eje, o con un clic sobre tabla de eje, puedo cambiar la alineación. Y el contenido. No me acuerdo qué era acá. ¿Precio? No. ¿Totales? O algo así. Doble clic sobre el título. Un clic sobre el título me permite cambiar. ¿Tuvieron problemas en la selección de datos para crear el gráfico? Si quieren, vamos de cero. Vamos a crear, podemos crear. Insertar. Gráfico de columna. Seleccionar datos. Nombre de cliente. Precio final. Acá me muestra precio final y Álvarez. Tengo que saber que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Yo necesito invertir. Acá tengo seleccionado un tipo de gráfico y ahora solamente desde este menú tengo que encontrar el que me sirve a mí. El que yo quiero, el que muestra los datos de la forma en la que yo lo necesito. Puedo ir modificándolo a todos los efectos desde este menú y desde este menú. Máscara de triste, dije. Hola. Hola. ¿Feliz? Deja. Hola, no se escucha. ¿Había una consulta? Perdón, era mi nene. Ah, sí, está bien. Yo también tengo una. Una. Es difícil. Sí, prendió el micrófono. Por ejemplo, agregar etiquetas de datos, dar formato a la serie de datos.
Con esto le doy espaciado entre columnas. Acá puedo elegir el relleno. O sea, con los menús, el menú contextual puedo ir modificando, agregar etiqueta de datos sobre esa columna solamente, puedo agregarla sobre todas. Puedo modificar el color y puedo seguir modificándolo hasta que quede como yo quiero. Ese no, uno que se ve más lindo. ¿Todos pudieron obtener el gráfico más o menos como yo se los había mostrado? Si no, es cuestión de seguir seleccionando los tipos de gráficos y ir modificándolo con los menús contextuales. ¿Les quedó alguna duda? Ah, precio final era lo que decía. Está bien, gracias. Lo que tienen que tener bien en claro es cuáles son los valores que quieren representar sobre el eje X y sobre el eje Y. Y en la selección de datos, que les quede como corresponde. Igual cambiar fila-columna les resuelve la vida. Pueden ir, o sea, pueden haber cargado mal los datos, haberlo seleccionado de forma, o sea, yo empecé seleccionando nombre y apellido porque es lo primero que está en la lista y precio final porque está al final. Debería haber seleccionado precio final y nombres para que queden correlativos a las filas y las columnas, pero el botón cambiar fila-columna me soluciona el problema, entonces no hay mayores quilombos. ¿Tienen alguna duda de gráficos? Para aprender a usarlos, tienen que usarlos, básicamente. O sea, los gráficos de barra tal vez son los más complicados porque tenés que mostrar los datos en la forma en la que vos querés representarlos. Si no, si no terminás con algo que no representa los valores que vos querés. Por ejemplo, Álvarez. No sé por qué me lo puso así. Pero podríamos insertar un gráfico circular. No tengo calculados los porcentajes. Los gráficos circulares generalmente se manejan con una columna de porcentajes. Entonces, no creo que lleguemos a ver algo que realmente... Bueno, no quedó bastante mal, no quedó tan mal. Le puedo poner, como hace, agregar etiquetas de datos. Y como acá, también puedo ir modificándolo con este otro menú. Ese es el que teníamos hoy, creo. Ya nos quedan 10 minutitos, vamos a seguir. El trabajo práctico terminaba con que hagan una presentación preliminar para ver las cuestiones de impresión. Depende del Microsoft Excel que estés utilizando. Hay algunos que vienen con los márgenes de impresión y hay otros que no. Pero, por ejemplo, con una presentación preliminar antes de impresión, identificás cuál es tu problema, qué columnas te quedaron fuera de la impresión y podés seleccionar si querés imprimir solamente las hojas activas, si querés imprimir todo el libro. Te conviene ir mirándolo hoja por hoja, básicamente. La orientación, generalmente las planillas de cálculo se imprimen en horizontal, pero son mucho más largas la tabla con la que se trabaja que la hoja en posición vertical.
Es importante, es lo más importante que tenés que ver. Generalmente si vos decís, ay, qué bien se ve, y lo tenés en vertical, se te está faltando, cuando termines de imprimir, te falta una columna, tenés que ver que en posición vertical y horizontal tengas todas las filas y las columnas que quieras mostrar. En el TP que les pasé, en el apunte que les pasé, hay algunos tips también de impresión y para mostrar y filtrar y mostrar y ocultar columnas y filas, que no sé si los vamos a ver ahora, porque no nos queda mucho tiempo. Quiero ver si nos quedó algo en la presentación que les había mandado. Bueno, orden, ya lo habíamos visto, cómo ordenar, lo vimos la semana pasada, cómo ordenar filas y columnas, gráficos los vimos ahora. Diseño de página, eso es lo que yo les dije, que vean que esté en vertical o horizontal, vean el tema de márgenes, Microsoft 2003 creo, o más viejo, creo que el de 98 creo que nadie ya lo tiene. En las hojas de Excel por defecto no tenía los márgenes, entonces siempre te daba un error cuando querías imprimir hojas de cálculo que era, se imprime fuera de los márgenes, porque no los tenía predefinidos. Si tenés una versión de Excel, predefiní los márgenes porque si no vas a tener errores de impresión. Macros, esto yo se los había mostrado. Es para cuando tenés operaciones complejas. O sea, vos haces una serie de pasos para obtener un resultado de la planilla de cálculo. No querés hacerlo todas las veces, suponiendo que son 10 pasos que manipulan datos, y podés grabarlos con el macro siempre y cuando las filas y las columnas tengan los mismos, las filas no. Las filas pueden ser más o menos, pero las columnas siempre deben tener los mismos nombres. Es una herramienta útil, yo he conocido muchas personas que trabajan todo el tiempo con Excel que la usan. Tenés que practicar para usarlo, porque tenés que saber bien qué pasos vas a usar, el resultado que querés para probarlo en otro libro, porque una vez grabado el macro podés usarlos en diferentes libros, y asegurarte de que tus valores, al terminar de usar el macro, sean los que querés, por lo menos la primera vez que lo usas. Después, si estás seguro que funciona, podés usarlo todas las veces que quieras. Te explico resumidamente cómo habilitarlo y cómo utilizarlo. Los macros también se programan en el lenguaje de Visual Basic de Microsoft, pero necesitas mucho conocimiento del lenguaje de programación, que está bueno si querés hacerlo. A través de la programación del macro te aseguras, ya no tendrías que verificar que el resultado sea el que querés obtener, porque el lenguaje de programación te permite seguir paso a paso lo que estás haciendo y inmediatamente saber el resultado. Si yo sé que estoy haciendo una suma, en la línea del lenguaje de programación va a decir suma y no me voy a equivocar. Más o menos así. Podés aprender el lenguaje, podés hacerlo, es súper útil, pero está esta opción de grabar las macros, que es más amigable a cualquiera. No necesitas conocimientos de programación, y mientras que vos sepas que son las tareas repetitivas que haces siempre en los mismos libros, podés utilizar o grabar las macros. Creo que pasamos este tema bastante rápido, pero nos quedan 5 minutitos, así que quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, yo ya les pasé mi correo. Podés grabar una macro. Yo, si puedo grabarla ahora, no vale la pena que te muestre cómo hacerlo. Podés buscar en Google cómo grabar macros en Microsoft Excel. Microsoft subió un video re lindo, que no te lo voy a poner ahora, de cómo se graba una macros. No vale la pena porque yo puedo armar una función de suma sobre una tabla, y no vale la pena crear una macro para eso porque la función de suma ya existe. Es para funciones más complejas. Como te digo, Microsoft tiene un video de unos 20 minutos de un ejemplo de macros que está muy bueno, es que es súper, súper
fácil de ver, de aprender, en el ejemplo de Microsoft, y podés verlo tranquilamente en tu casa, 20 minutos, rebobinarlo y avanzarlo, y la verdad que en lo que yo puedo imaginarme que podés usar una macro, no tiene sentido en este momento que te lo haga con 3 minutos, porque necesitas una serie de funciones, de pasos. O sea, te diría como por lo menos 5 funciones para grabar una macro que valga la pena. O sea, con una función y 1 minuto, no verías lo que te quiero mostrar, porque decís, no, bueno, si eso hace lo mismo que suma. O sea, busquen el video, véanlo, es muy intuitivo, se los recomiendo más que yo trate de explicárselos en 1 minuto. ¿Hay alguna otra consulta? Les pasé mi correo, si quieren hacer los trabajos, si quieren terminar el trabajo práctico o hacer los ejercicios que habíamos propuesto, y tienen alguna duda me pueden escribir, no hay problema. ¿Quieren que se los pase de nuevo? No sé si todos pudieron verlo. Porque sé que vimos... Uy, me quedo sin el arroba. Vimos los ejercicios muy por arriba y muy rápido. Si después tienen alguna duda cuando lo estén haciendo, que pueden surgir, que pueden decir, no me da, no importa lo que haga, no me da resultado, me pueden consultar, no hay problema. ¿Alguna cosa más? No sé si nos quedó algo más en el tintero. No sé si los chicos del centro de estudiantes quieren decir algo antes de que cierre el curso. ¿Camila? No, por nuestra parte que vamos a estar subiendo todo el material al aula por cualquier duda o consulta que tengan, que esa sea nuestra vía de comunicación y que, bueno, después nos vamos a estar comunicando para poder darles el certificado y demás por haber participado del curso. Y nada, eso. Bárbaro. Bueno, espero que les haya servido. Espero que puedan aprobar informática de los que estaban haciendo en FCE a distancia, que me habían comentado los chicos. Cualquier cosa me escriben. Nos estamos viendo. Gracias a